Los ejercicios que vimos anteriormente es de absorción en un sólido eh, y el fluido que lo rodea es un líquido. Por lo tanto, lo que nos dan es una concentración. Sin embargo, en el caso de gases, que un sólido esté rodeado por un gas, la absorción va a ser entre el gas y el sólido que está siendo rodeado por ese gas. Entonces, por lo tanto, no vamos a utilizar concentraciones, sino presiones parciales. Entonces, recuerden el concepto de presión parcial de nuevo, ¿sí? Y bueno, entonces nosotros tenemos el siguiente ejercicio. Dice, la absorción de cloruro de etilo, en este caso es un gas, por una muestra de carbón, en este caso va a ser carbón activado a 0 grados centígrados, medido a diferentes presiones, es como sigue. Tenemos la presión parcial del cloruro de etilo y tenemos el volumen. Entonces, en este caso, nosotros debemos de primero modificar la ecuación de la MUIR, porque esa es a la que la vamos a ajustar. Entonces, sabemos que vamos a tener que la ecuación de la MUIR es Q es igual a Q0 por C sobre dK más C. Esa ecuación es la que vamos a estar utilizando. Sabemos también que PV es igual a nRT, ley de los gases ideales. Sabemos que la presión va a ser igual a N sobre dB RT. Y entonces sabemos que la presión, esto que tenemos N sobre dB, va a ser número de moles sobre volumen, va a ser concentración. R va a ser la constante de los gases ideales y T va a ser la temperatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar C y C nos quedaría que va a ser presión sobre dRT. Entonces la sustituimos en esta fórmula y nos quedaría que Q va a ser igual a Q0 por presión sobre dRT, presión parcial, entre dK más presión por RT. Ajá. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que estos dos términos los voy a sumar y me quedaría Q sobre depresión sobre dRT va a ser igual a K por RT más presión, todo esto dividido entre dRT. Ajá. Y como estos dos términos, uno está arriba dividiendo y el otro está arriba, este estaría multiplicando, entonces los eliminamos y la ecuación nos quedaría como Q va a ser igual a Q0, ese es Q0, por presión sobre dK por RT más presión. Ajá. Y bueno, pues ya sabemos que en este caso vamos a ver que K por RT, pues como vamos a estar trabajando con una constante que es K sería una constante, R también es una constante y vamos a trabajar a una temperatura determinada, en este caso a una sola temperatura, entonces todo este término es una constante. Por lo tanto, esto seguiría siendo una constante, entonces tendríamos Q va a ser igual a Q0 por P sobre dK más presión parcial. Ajá. Entonces esta K va a ser muy diferente de la K que utilizamos cuando estamos utilizando concentraciones, dado que esta K
va a estar multiplicada por RT. Ajá. Y después, ¿qué hacemos? Después pasamos de este lado Q sobre dQ0 y esto va a ser igual a presión sobre dK más presión. Y esto sería, Q sería la cantidad de masa absorbida en el absorbente y este Q0 va a ser la cantidad máxima que se puede absorber del compuesto A en el absorbente. Entonces estos pueden estar relacionados directamente también con el volumen. En vez de tener Q sobre dQ0, que va a estar en kilogramos sobre de kilogramos, esto va a ser kilogramos absorbidos en el absorbente, y estos van a ser kilogramos máximo que pueden ser absorbidos en el absorbente. Y estos van a estar relacionados directamente con el volumen que se está absorbiendo en el absorbente entre el volumen máximo que puede ser absorbido en el absorbente. Entonces, esto va a ser directamente proporcional al volumen, ¿sí? Esta masa va a ser directamente proporcional al volumen. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cambiar esto por esto. Entonces, sería volumen sobre dB0 va a ser igual a presión por K más P. Entonces, volumen va a ser igual a volumen máximo por presión sobre dK más P. Y esta sería la ecuación de Lamuir. Ecuación de Lamuir cuando tenemos una absorción gas sólido. Acuérdense, las anteriores fueron líquido sólido, estas van a ser gas sólido. ¿Por qué? Porque es más fácil de estar midiendo la presión en un gas que la concentración. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver de esta manera. Y pues el caso de la ecuación linealizada. La ecuación linealizada va a ser igual a volumen sobre dP. Va a ser igual a volumen sobre dK más P. Este sería volumen máximo. Si le sacamos inverso a esto, nos vamos a tener presión sobre volumen. Va a ser igual a B0. No. Va a ser igual a K sobre B0 más presión sobre B0. Sobre B0. Entonces, a final de cuentas, esto va a ser Y. Esto va a ser 1 sobre dB0, va a ser la pendiente. Presión va a ser X. Y la intersección con el eje Y va a ser K sobre dB0. Entonces creo que aquí lo puse al revés. Este sería mx, que va a estar dividido. M va a ser 1 sobre dB0 y X va a ser la presión. X va a ser la presión, y aquí tendríamos K sobre dB0 y aquí tendríamos presión sobre dB. Entonces lo que voy a hacer es graficar igual. Vamos a tener una línea recta. Bueno, una línea recta. Y lo que voy a graficar
va a tener ejes de presión sobre dB en el eje Y en el eje X voy a tener presión nada más. Ajá. Y en este caso la pendiente M va a ser igual a 1 sobre dB0 y la intersección va a ser igual a K sobre dB0. Entonces pues lo primero que tendría que hacer con estos datos es pasar a una tabla de Excel y calcular P sobre dB y la presión pues ya la tengo. Entonces aquí nada más calcularía P sobre dB. Voy a hacerlo en una tabla de Excel. Entonces pondría yo los datos de presión. Presión va a ser 100, 200, 300 milímetros de mercurio, 400 milímetros de mercurio y 500 milímetros de mercurio. Y luego voy a tener el volumen de 3.8 centímetros cúbicos, 4.0, 4.3, 4.7, 4.8. Y aquí calcularía presión sobre de volumen. Entonces lo único que tengo que hacer es esta presión dividirla entre este volumen. Y ya tendría, este sería Y y este sería X. ¿Y qué hago con esto? Pues los grafico. Grafico estos dos, este y este, no me lo estoy haciendo mal, este y este. Y utilizamos una gráfica de puntos. Entonces estos serían mis datos. Si se dan cuenta, pues es casi una línea recta. Entonces voy a agregar una línea de tendencia y esa línea de tendencia va a ser una tendencia lineal y quiero que me presente la ecuación en el gráfico y presentar el valor de R en el gráfico. Aquí ya estoy directamente asumiendo que se van a ajustar a la ecuación de la muestra. Entonces ya tendría yo mis valores de M y mis valores de en la intersección con el eje Y el coeficiente de correlación. Entonces todo esto lo necesito porque lo voy a utilizar ahorita. Entonces en vez de esta gráfica voy a tener la gráfica que me salió. Sería esta gráfica. La voy a pasar acá abajo. Y voy a calcular los coeficientes. El coeficiente B0 y el coeficiente K. Entonces la pendiente M va a estar relacionada con 1 sobre dB0 y esto va a tener un valor de 0.198. Entonces para calcular B0 lo único que tengo que hacer es pasar este multiplicando y este lo regreso dividiendo, entonces me quedaría en B0 va a ser igual a 1 sobre 0.1908. Entonces B0 me va a dar un valor de 5.03018. ¿Y cómo calculo el valor de K? El valor de K lo voy a obtener de la intersección. La intersección va a valer B, que vale 9.8288. Y esto va a estar directamente relacionado con K sobre dB0.
Entonces, en este caso, para calcular K va a ser igual a B por B0. Entonces, K va a ser igual a B, que serían 9.8288, multiplicado por B0, que es 5.03018. Y K va a tener un valor de 49.44. ¿Qué unidades va a tener B0? Pues va a tener las mismas unidades que el volumen que teníamos aquí, centímetros cúbicos. Entonces B0 va a tener unidades de centímetros cúbicos y K por lo mientras los dejamos sin unidades.